Esta foto está buena. El doctor Smith. Que el doctor salía con su carruaje a visitar sus pacientes por el campo. Segundo sombra en el sepelio de Ricardo Guraldes. Y afiches del Pago de Areco, que deben ser para la fiesta de la tradición seguramente. Areco es un pueblo muy antiguo. Es un pueblo que preserva una identidad cultural muy fuerte. San Antonio de Areco está ubicado en la provincia de Buenos Aires, a unos 110 kilómetros de Capital Federal. Se encuentra en una región donde su actividad principal es la agrícola ganadera. Siempre hubo muy buenos artesanos. La platería, que tiene relación con lo gauchesco. Mucha cultura que no se ve en otros pueblos, con Segundo Sombra, con Guraldes y todo lo que es el criollismo y el tradicionalismo. Creo que naturalmente nos nace mantenerla y respetarla. Si yo no hubiese nacido en este pueblo, seguramente no hubiese sido platero. Es conocido por la cultura gauchesca, pero yo lo veo como un pueblo que se desarrolló alrededor del río. El vínculo entre los arequeros y el río es muy fuerte. Creo que el río también nos hace únicos, porque no a todos los pueblos atraviesan un río. No es común que pase esto en un pueblo. Todo arequero está atravesado en su vida por el río, por algún recuerdo que haya transitado por el río en su infancia, en su adolescencia, en su adultez, en su vejez. El río nos atraviesa a todos los arequeros. Recuerdos del río tengo muchísimos. Los primeros son de cuando era chiquita, que iba con mis papás y mi hermano a pescar mojarritas. El primer recuerdo es de ir con mis hermanos a nadar, a aprender a nadar al río. No había piletas, así es que era el único lugar donde se podía hacer. Durante el verano, todas las familias de Areco se acercaban a la costa del río simplemente a refrescarse. Me acuerdo de ir a la pileta del Náutico, lleno de gente, los botes naranjas para remar sobre el río. Fin de semana o fin de semana por medio, las carreras de natación náutico-pescadores, pescadores náuticos. Mucha gente, mucha concurrencia, una movida en el río impresionante. Yo me empecé a acercar al río a los 13 años con el deporte. Soy nadadora de aguas abiertas y kayakista. Nací de criada acá en Areco y en este río vivo a 2 cuadras y... ¿Te gusta hacer esto? Me encanta todo lo que tenga que ver con el agua. Y el río es como el alma madre de Areco. Cuando tenía 15 años empecé a competir y bueno, en 2008 las competencias se suspendieron por la situación del río. En 2008 se realizaron unos estudios que demostraron que ya el agua no era apta para realizar actividades acuáticas. En ese momento se tomó como medida colocar carteles de prohibido bañarse a lo largo de todo el río. Pero no se trató de buscar la causa real de esa contaminación ni hacer nada para revertirlo. Desde todos los lugares se están volcando efluentes al río, contaminándolo.
Es decir, desde los frigoríficos, desde las cloacas de Carmen de Areco, de San Antonio de Areco, desde las producciones industriales, las producciones rurales, todos volcan en el frente del río. La preocupación por el río surgió a fines de diciembre del 2022 a partir de una mortandad masiva de peces que tuvimos acá en la costanera. Era increíble la cantidad de peces todos juntos, muertos, flotando. Peces muertos por todos lados. Una barbaridad. Y también a partir de una proliferación de cianobacterias. Y los dos fenómenos son indicadores de que al río le está pasando algo. Una tarde, remando río arriba, encontré 2 kilómetros de lentejas. Era una alfombra verde. Y al día siguiente, después de una tormenta, llegaron a la vista del pueblo. El río amaneció todo cubierto de verde. Verde flúor casi. Fue muy fuerte. Cuando aparece una proliferación masiva de estos microorganismos, lo que está denotando es que tenemos mucha presencia, por ejemplo, de materia orgánica, que puede provenir de desechos cloacales, de desechos industriales, y estamos dándole mucho alimento al río que no puede procesar, y el problema con estos microorganismos es que generan toxinas que son tóxicas para la vida acuática y que son tóxicas también para el ser humano. Los valores de oxígeno mínimo es de 5 miligramos por litro y estamos viendo valores de 1 a 0,5. Si nosotros modificamos la temperatura, el pH, las sales, la cantidad de oxígeno, se produce el desequilibrio ambiental. A partir de la mortandad de peces y de la aparición de cianobacterias en el río, nos juntamos con un grupo de investigación sobre ecotoxicología de la Universidad de San Martín que estaba realizando un estudio de la calidad del agua sobre el río Areco. Hace años venimos estudiando la calidad de agua de diferentes cuerpos. Hemos hecho monitoreos y publicaciones. Lo que hacemos es tomar muestras de agua y sedimento en diferentes puntos del río que identificamos a partir de imágenes satelitales con diferentes usos del suelo. El objetivo del estudio es analizar el impacto de las actividades humanas en la calidad del agua de nuestro río. Se realizaron muestreos en 13 sitios y algunos de estos son en las nacientes del río Areco, en la desembocadura aguas abajo y aguas arriba del arroyo Tatay, que tiene un frigorífico que vierte sus aguas. El camping municipal de Carmen de Areco. Otro de los sitios es después de las compuertas, donde hay un canal de desagüe pluvial que pasa por 2 frigoríficos y la planta de tratamiento de efluentes municipal. El Puente Quemado, que es donde empieza un partido y termina otro. El Paso de las Carretas, que es donde hay una zona agrícola. El Puente Viejo, que es donde está la zona urbana de San Antonio de Areco. La planta de efluentes municipal. Luego a la altura del campo de golf, que es donde hay un desagüe pluvial. La planta de clasificación y disposición de residuos urbanos. Luego hay otro sitio a la altura de la Ruta 8 y el último sitio es en el Camping La Porteña.
y así monitoreamos todo el río desde su naciente, desde Carmen de Areco, con su paso río abajo por San Antonio de Areco. En el lugar medimos algunos parámetros físico-químicos como pH, conductividad eléctrica, turbidez, oxígeno disuelto. Y luego en el laboratorio medimos otros parámetros físico-químicos y también la presencia de ciertos metales y plaguicidas. La Gaceta, sábado 1 de enero de 1944. Singular lucimiento alcanzó la fiesta en el Club Náutico, referido al río. Siempre estuvo involucrado el río en Areco. Desde los comienzos, que ya se habla de una reducción jesuita en 1602, que estaba a orillas de un arroyo que desemboca en el río Areco. Luego conocemos el paso de las carretas también, por donde se cruzaban animales, carretas, cañones. Después se hizo el puente viejo para ya no pasar por el río, ya teníamos un puente. Después con el progreso vino la fábrica. Y ni hablar de la parte social. Las familias se formaron alrededor del río. Todos nos conocíamos y nos reuníamos en el río. La gente prendía un fuego en la zona de la islita, eso que salía en los fines de semana, y el fuego quedaba prendido todo el fin de semana. Era un punto de encuentro y reunión el río. Creo que es parte de la identidad del pueblo. No se puede dividir Areco del río Areco. No hay forma. Fachadas de la Recoba y boliche de Sonar. Y un año donde las calles circulaban al revés. En el año 69 dieron vuelta a la dirección de las calles en San Antonio de Areco. Estaban los militares en el gobierno, entonces ellos dijeron que la comisaría no podía estar a contramano de los bancos. Entonces dieron vuelta a las calles para poder llegar rápido por cualquier emergencia. La historia siempre me gustó, más que nada por curiosidad. Con un grupo de amigos siempre hablábamos y compartíamos fotos o documentos y tratábamos de sacar alguna conclusión de eso, buscar el lugar donde teníamos la imagen o el documento. Foto del Puente Viejo. Acá donde se puede sacar aproximadamente la fecha porque ves los palos del telégrafo. Sabiendo cuándo se sacó el telégrafo, podés sacar una deducción de la fecha. Creo que conocer la historia es fundamental para poder valorar los personajes y todo lo que todavía se mantiene, como casco histórico, edificaciones y un montón de cosas que si conocemos su origen y cómo nacieron, seguramente se le podría dar más valor. Históricamente, San Antonio de Areco recibe turistas todos los fines de semana, pero sobre todo en temporada de verano, cuando vienen también a aprovechar el río, a meterse en el piletón. A escasas cuadras del casco céntrico de Areco, el río de su mismo nombre ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar hermosas jornadas de sol y esparcimiento. Las bellezas naturales de que están dotadas la ciudad y sus alrededores han convertido a ese apacible lugar en una nueva escala para los amantes del miniturismo. El problema es que las personas no están sabiendo la situación actual de nuestro río y la contaminación del agua. Hoy el río lo veo muy contaminado. Es decir, antes nosotros nos metíamos, nos divertíamos en el río, hoy no se puede hacer eso. Y antes se nadaba mucho más, pero nos gustaba ir a nadar y ahora cada vez que salí del río salí con alguna peste.
porque o te dolía la cabeza, o los ojos, o el oído, siempre salías con algo. En el verano me acerqué a conversar con mis colegas que están en actividad, trabajando en el río. Me comentaban que una vez que salían del agua, después de hacer algún rescate, tenían irritaciones y algunas erupciones en la vista y bueno, en todo el resto del cuerpo. Los resultados son sumamente preocupantes. Se halló que la calidad del agua se encuentra entre mala y marginal. Encontraron metales que superan los límites permitidos para la protección de la vida acuática y como fuente de bebida humana. Se hallaron montones de plaguicidas, entre 24 y 29 plaguicidas. Se encontraron desechos industriales y desechos cloacales maltratados. Todo esto lo que indica es que el río se encuentra en un estado crítico. Algunos de los plaguicidas que encontramos a lo largo de las campañas fueron, en el caso de los herbicidas, simacina, flumioxacin, metaloclor, acetoclor, dicamba, glifosato, ametrina, fomesafen, diclosulam, sulfentrazona, metsulfuronmetil, atracina, imacetapir, clorimuronetil, clomazone, imacequin, metribuzin, aleoxifin-metil, picloran, imazapic, fomasafen, biciclorona, linurón. En el caso de los insecticidas, tiomotexan, imidacloprid, dimetoato, clorpirifos, pirimicar, carbafurán, carbaril, pirimifosmetil, diacinón, tetrametrina, aletrina, fipronil y en cuanto a los fungicidas, metalaxil, epoxiconazol, tebuconazol y metconazol. También expusimos a las larvas del sapo común a las muestras de agua y sedimento. Se encontraron en todas las campañas mortalidad significativa. Podemos esperar que otras especies presenten efectos similares. No hay vida con esa cantidad de plaguicidas. Cuando nos llegaron los resultados, obviamente lo primero que hicimos fue comunicarlos para poder informar a la gente acerca de lo que estaba pasando y del estado del río. Caminamos por los barrios, organizamos reuniones, un festival, hicimos un kayacazo. Empecé a movilizar los pocos recursos que tenía y arranqué con mi kayak. Mi familia me ayudó a hacer un poco de cartelería como para
que la gente se sensibilice. Y hicimos una movida en el río, de que la gente tome conciencia de que algo le está pasando al río, que no es normal que esté así. También le pedimos al municipio que nos entregue información acerca del estado del río y acerca de las actividades que pudieran estar generando contaminación. Bueno, hasta el día de hoy ya pasó más de un año, no obtuvimos ninguna respuesta. Lo que más preocupa es la frecuencia. Lo que estamos viendo es que la contaminación es constante. Si contaminamos el río, no vamos a poder reunirnos alrededor de él y disfrutarlo. Mucha tristeza, mucha tristeza. Me genera mucha impotencia el saber que la gente no toma conciencia del medio ambiente. La gente más joven tiene mucha más conciencia, pero creo que igualmente falta un montón. Y creo que también tiene que ver mucho la política. Las prácticas que están generando la contaminación no están cerca de ser modificadas, con lo cual es de esperar que la situación también se agrave. La conclusión es que al río lo estamos matando y que la situación va a ser cada vez peor. Plaguicidas, metales, cianobacterias, peces muertos, inundaciones. Si no cambiamos nuestra forma de habitar el lugar en el que vivimos, al río lo vamos a terminar de matar y al ambiente lo vamos a degradar de manera irreversible. Creo que es momento de tomar medidas ambiciosas, fuertes, urgentes. Creo que es hora de actuar todos juntos para mejorar este río que, como dijimos, es parte esencial de la vida de todos. Principalmente creo que nos tenemos que unir en hacer alguna campaña para tratar de mantener el río limpio y tratar de tener el medio ambiente cuidado, porque el río nos pasa por el medio del pueblo, no podemos tener algo contaminado en el medio del pueblo. La situación del río se va a poder modificar en la medida que todos podamos trabajar de manera colectiva desde el lugar en que ocupamos en la comunidad. Necesitamos que todos tengamos una conciencia ambiental porque desde ahí también se parte, para que realmente pueda ser un cauce donde todos podamos disfrutarlo y utilizarlo. Va mi ciudad, va la memoria, mi identidad. A tus orillas viste crecer todo mi pueblo abrazándote. Río olvidado que has de volver, como regresa el atardecer. Navega un sueño hecho canción, tus aguas son nuestra tradición. Los recuerdos de mi niñez, en tu corriente quiero volver. Tras las acacias se esconde el sol, vuelve a la vida hecho canción. Río, tu voz, puedo sentir tu llamado en la corriente para no